de los Hechos. En el capítulo número 14. Hechos 14. No sé de qué lado se siente a veces un calorcito más sofocante, si de este lado o de aquel, pero acá sí se sentía un poco fuerte. La ventaja de los predicadores es que no nos da sueño acá arriba. Su desventaja es que les puede dar sueño, pero no sé si sea por el predicador o por el calor, ¿verdad? Los miércoles yo me he hecho el propósito de que independientemente de que haya tiempo de oración, ¿verdad? Que es el propósito, se llama miércoles de oración, podamos tomar un tiempo de media hora máximo para poder estudiar la palabra de Dios. Y esta serie de temas, crónicas de la vida de Pablo, se ajusta muy bien, porque son pasajes, ¿verdad? Vamos a decir eso, épocas de la vida de Pablo, que nos dejan alguna enseñanza. Y que el libro de los Hechos, pues, aunque se conoce, lo he mencionado, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, también se puede considerar como Hechos del Espíritu Santo, como Hechos del Espíritu Santo, o Hechos también de la Iglesia, porque es el periodo de transición entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el establecimiento de las iglesias. Y la transición también fuertemente en el sentido de que el Espíritu Santo actuaba de alguna forma muy especial todavía en ese tiempo. Este tema número 6 se llama El primer viaje misionero llega a su fin. Ya habíamos comenzado en el capítulo número 13, cómo es que fueron llamados Pablo y Bernabé por medio del Espíritu Santo a la obra misionera. Aprendimos que es Dios quien hace el llamado para el pastorado y el llamado para las misiones, tomando de sus iglesias locales siervos, el cual el Espíritu Santo pone una carga especial para el evangelismo, El Señor, ¿verdad?, ha querido utilizar a sus siervos de diferente manera, pero todos son obreros, todos somos obreros. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos menciona que cuando nuestro Señor Jesucristo insta, ¿verdad?, a sus discípulos a orar y pedir al Señor de la mies que envíe más obreros a sus mies, Esas palabras de envíe, en el sentido original, tiene el sentido como si se lanzara algo, como si se lanzara con fuerza, ya sea una catapulta, ya sea una piedra lanzada con la mano. Eso de enviar tiene un sentido de urgencia. Y desde entonces hasta la fecha, nuestro Señor sigue llamando obreros. Entonces, ¿cuál es el propósito del diablo? Obstruir que el llamado se cumpla. No en los corazones de las personas, porque el Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas, sino en el sentir a veces de la iglesia. Por eso debemos estar constantemente, ¿verdad?, atendiendo no solo las necesidades materiales, sino las necesidades en oración y espirituales, para que el corazón de los misioneros y de los pastores no flaquee. Recordemos que el primer viaje misionero de Pablo se dio como resultado de la instrucción que el Espíritu Santo dio a la iglesia de Antioquía, de Filipos, y a estos dos varones, Bernabé y Pablo. Y después ellos caminan, ¿verdad?, hacia otra Antioquía de Panfilia. Recuerden que les comenté que por lo menos hay tres Antioquías que se mencionan en el Nuevo Testamento. Ellos llegaron a la región a la que tiene por nombre Galacia, o un poco más arriba Sicilia. Ya pude ampliar un poco más la diapositiva. Recuerden que viajaron de Antioquía, de Siria, a Seleucia, que es un puerto. Ahí se embarcaron a Salamina, otro puerto. Estuvieron un tiempo aquí también ministrando la palabra de Dios. No sabemos qué resultado hubo con la predicación, pero llegaron y atravesaron prácticamente toda la isla. Una isla que bien se podría considerar no muy grande, pero en realidad constaba de varios kilómetros y había por lo menos dos ciudades importantes que eran portuarias, Salamina y Pafos. De Pafos toman otro barco. Ahora, ahí no había reservaciones, ¿verdad? Entendemos que no había reservaciones para como si fueran a lo mejor cruceros, o como si fuesen a lo mejor avión, o así como lo hacemos actualmente.
Normalmente los barcos que utilizaban eran barcos mercantes, barcos que transportaban semillas, barcos que transportaban algunas otras cosas, telas, algunas especias, porque en realidad, ¿verdad?, lo que se utilizaba mucho y se traficaba, y hablando de la palabra traficar, no se refiere a hacer las cosas como ahora se hacen, ¿verdad?, como los traficantes. El traficar será simplemente un indicador de comerciar de un poblado lejano a otro, y ellos se zapaban de bajos, llegaron hasta Atalía, y de Atalía subieron a Pergue y subieron hasta Antioquía de Pisidia, donde el capítulo 13 concluye que fueron ellos precisamente perseguidos. Y entonces ellos huyen, porque a quienes fueron a predicar fueron a los judíos, y había una gran cantidad de judíos en Antioquía de Pisidia. Ahí se congregaba una buena cantidad de judíos, y dice la palabra de Dios que muchos creyeron, pero otros se oponían. Y recuerden cuál era el celo de Pablo como judío cuando él se oponía al cristianismo, cuando él era Saulo de Tarso. Se oponía fuertemente y seguía a los discípulos a donde fueran, con tal precisamente de arrestarlos y de llevarlos presos. Pues ese mismo sentir también lo tenían otros judíos, porque el día de hoy vamos a poder notar que los judíos de Antioquía, de Pisidia, cuando Pablo y Bernabé huyen a Iconio y posteriormente a Listra y Derbe, los siguieron hasta allá para causarles males, Así que en el capítulo número 14 vamos a ver eso. Ahora, ¿por qué es importante entender que estaban en la región precisamente de Galacia? Pablo escribió una carta, por lo menos a una de esas iglesias, y se distribuyó dentro de esa región, y se conoce como la carta precisamente a los Gálatas. La carta a los Gálatas. Él la escribe posterior a su primer viaje misionero. De hecho, se considera que fue escrita también desde la cárcel, es decir, ya cuando fue llevado a Roma. Ahora, ahí hubo un gran florecimiento del Evangelio, pero había también un gran celo por parte de los judíos. Ocurrió un fenómeno que es muy difícil a veces de erradicar. En ese tiempo era muy difícil de erradicar, porque quien recibió el mensaje primero fueron los judíos, y los judíos tenían raíces muy profundas en cuanto a la ley y en cuanto a las tradiciones de los ancianos. Por eso es que en el libro de Gálatas, Pablo les escribe de esta forma: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado». Eso aparece en Gálatas 3:1. A esta carta incluso también se le conoce, no se menciona mucho, pero se le conoce como la carta intensa, la carta de Pablo, porque fue ahí en donde precisamente presenta una de las exhortaciones más fuertes, porque la palabra insensatos es una traducción muy tranquila. La verdad es que es una traducción muy tranquila, ¿no? A veces las traducciones se hacen para que la podamos comprender, pero realmente la palabra se puede traducir como estúpidos. Entonces son palabras realmente fuertes. Y no solamente es este versículo, hay otros versículos que posteriormente en algún momento dado tocaremos por alguna otra predicación donde realmente la traducción viene a suavizarse, pero en realidad, ¿verdad?, el trasfondo es que Pablo estaba realmente enfadado con ellos porque se habían alejado precisamente del evangelio de la gracia y lo habían contaminado la gracia con procedimientos de tradiciones judaizantes. Y eso es también lo que vamos a ver que empezó a suceder. Los habitantes de esta provincia de Galacia, quienes iniciaron o quienes fundaron estas ciudades, fueron los galos. Por eso ocupan este nombre. Los galos eran vamos a decirlo así, una cultura proveniente todavía del norte, que se situaron ahí, posteriormente llegaron hasta Francia. En Francia también se les considera como descendientes de los galos. Y el camino que unía a estas provincias, ¿verdad? Este camino que unía a estas provincias, no solamente es la ramificación, no vamos a decir que ellos abrieron camino al andar, sino ya había caminos romanos.
Había caminos romanos que incluso por la parte norte, por este lugar, se iban entrelazando hasta llegar a lo que, hasta precisamente la capital de Italia, Roma, en ese entonces, que era la única capital en ese momento. Posteriormente, ya después hubo dos capitales, pero ahí era la capital. Y de ahí iban todas precisamente los comandos militares para guardar el orden en todo el territorio romano. Recuerden que todo lo que están viendo ustedes en el mapa, prácticamente todo, ya era parte del Imperio Romano. Y ahí, en ese lugar, Roma adoptó algunas creencias precisamente griegas. Antes de que Roma se hiciese tan grande, se expandiera, el imperio predominante era precisamente el griego. Y posteriormente Roma, ¿verdad? Adopta los dioses de la mitología griega a la romana y únicamente hay cambio de nombres. En la mayoría de sus dioses esto sucede, pero prácticamente son los mismos. Ahora, dice el versículo número 1, aconteció en Iconio que entraron juntos. ¿Quiénes juntos? Por lo menos podemos considerar a Bernabé y a Pablo y quizás algunos seguidores, en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Quiere decir que hablaron persuasivamente. Cuando dice que hablaron de tal manera, dice que hablaron de tal forma que convencían. A otra traducción dice que hablaron con tal seguridad de lo que creían que convencían. Y esa es la forma en la cual nosotros debemos aprender a hablar cuando nosotros confiamos que el Espíritu Santo nos va a guiar a través de la evangelización en nuestra boca. Experiméntenlo algún día. Quizás, ¿verdad?, ustedes puedan decir, bueno, nosotros, cuando yo era joven, acudíamos con algunos jóvenes a predicar al metro, ya lo había comentado, o cuando íbamos a alguna misión, aprovechábamos y predicábamos en los camiones. En ese tiempo no había realmente tanta dificultad. No estoy hablando de muchos años, pero por lo menos la gente prestaba algo de atención. Y las primeras veces da temor. Las primeras veces aún uno dice, bueno, ¿qué es lo que voy a decir? Pero aprende uno, hermanos, algo esencial, que en el corazón Dios trabaja a través del Espíritu Santo, para que hablemos a través incluso de nuestro testimonio, y que aprendamos los versículos básicos que hablan del Evangelio. Uno de ellos es el camino de Romanos, ¿verdad? Otro de ellos es el camino de Juan. Y son dos, vamos a decir, dos planes de evangelización que solamente constan de alrededor de 4 versículos esenciales para hablarles de que el hombre es pecador, de que el hombre necesita arrepentimiento, de que Jesucristo vino a este mundo a presentarse como el único camino para otorgarnos la vida a través de su muerte y la vida eterna que obtenemos a través de la confesión precisamente de arrepentimiento y de aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera hablaban, y dice que creyó una gran multitud de judíos y griegos. Podemos ver que aquí hay una mezcla de culturas, porque precisamente las fronteras son más cercanas de un lugar a otro. El versículo número 2 dice así: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Recuerden quiénes son los gentiles, recuérdenme quiénes son los gentiles. Todos los no judíos. Aquí somos puros gentiles. Ajá. Y a veces no por la gentileza, ¿verdad? Pero somos gentiles. Delante de este grupo de diferencia. Dice la palabra de Dios que ahí había algunos judíos que no creían, pero no solamente se guardaban, vamos a decirlo así, su sentimiento o su respuesta en relación a lo que predicaban Bernabé, sino excitaron a los demás. La traducción que aparece precisamente en el Nuevo Testamento textual, así se llama, si alguna vez lo pueden descargar,
ahí precisamente entre líneas trae las palabras en griego y trae diferentes connotaciones de la idea de la palabra. Cuando dice que excitaron, también se traduce como soliviantaron. Es una palabra que ya no se utiliza mucho. Pero ¿qué es soliviantar? Es esto, es manipular a alguien o mover a alguien a una actitud hostil. Ajá. Cuando estás jovencito, niño como yo y como en la época que también me tocó vivir con los amigos, es que ándale, que eres gallina, ¿no? Qué miedoso y cosas así. Eso es soliviantar, que incitan hasta hacer una actitud hostil. Y esto es lo que hacían con los ánimos de los gentiles. Refiriendo a los ánimos, quiere decir a la reacción que iban a tener los gentiles contra los hermanos. Así que, contra ellos. Pero en el versículo 3 dice algo también bastante interesante. Por tanto, se detuvieron ahí ¿cuánto? Mucho tiempo. Su móvil era trabajar por aquellos que sí recibieron el Evangelio. No importa si había oposición. No importa si había oposición. Pero se centraron en aquellos que sí habían recibido el Evangelio. Y ellos se detuvieron mucho tiempo. No se sabe cuánto, pero lo que sí se sabe es que duró de cerca de 2 años y medio a 3 años el primer viaje misionero. Es decir, desde que salieron, en el capítulo 13, versículo 1, hasta el versículo 14, versículo número 28, cuando regresan a Antioquía, a la Antioquía inicial, pasó todo ese tiempo. Entonces el transcurso, ¿verdad?, fue grande. Y el versículo número 3, continuo, dice que hablaban con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahora, daban testimonio a la palabra de su gracia, es decir, ellos predicaban, pero hacían algo más, hacían señales y prodigios. ¿Qué quiere decir esto? Que hacían milagros. Esta era una señal apostólica, es una señal que a ellos los autentificaba de que la predicación que ellos decían provenía de Dios. Por eso es que Dios les prometió a ellos, sobre todo también que aparece allí en Marcos en el último capítulo, que ellos echarán fuera demonios, harán milagros, harán señales, que las serpientes no le dañarán, y todo esto porque eso autentificaba la verdad del Evangelio. Lo más importante no eran las señales, lo más importante es la salvación de los hombres. Entonces, como la palabra de Dios todavía no se había escrito de forma completa, y el Evangelio, que prácticamente los 4 evangelios todavía no se escribían, porque Marco lo escribió, y se cree que lo escribió, que fue el primer evangelio que se escribió, no Mateo, se escribió posterior al primer viaje misionero, y apenas estamos pasando por él. Entonces todo el testimonio del evangelio era oral. Pero la gente que no había estado cerca de Jerusalén y que solamente oía, se podía creer cualquier cosa, como ellos creyeron acerca de la metodología. Dice más adelante, que los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, y habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y ahí, ¿qué seguían haciendo? Predicaban el Evangelio, el versículo número 7. Y ahí predicaban el Evangelio. Esto es este versículo tan pequeño, como que se me hace como un versículo digno de ponerlo en el inicio, ¿no? Que donde vamos, como dicen, ¿han visto ustedes donde le ponen mi ubicación actual? Que aparezcan ahí, ¿no? Y ahí predicaban el Evangelio. Dice el versículo número 8 que cierto hombre de Listra, porque llegan a Listra, estaba sentado imposibilitado en los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Esto iba a hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz:
levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Había una gran influencia de la mitología romana. Ahora, ¿cuál es la declaración que hacen ellos? Versículo 12: y a Bernabé llamaban Júpiter, que en la mitología griega es Zeus, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, era el mensajero de los dioses mitológicos. Ahora, ellos lo que hacen es que cuando ven el milagro, ¿con quiénes los asocian? Con sus propios dioses paganos. Y el versículo 13 dice que había un sacerdote, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtiáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Ahora, hasta ahí. Pablo y Bernabé llegan a Listra. Hay un hombre enfermo en las puertas de la ciudad, enfermo de nacimiento, lisiado. Ellos obran un gran milagro, pero aquí aparentemente lo que sucede es que la gente los identifica con sus dioses. No aparentemente, es lo que sucede. Los identifica con sus dioses. Y hay un sacerdote que aprovecha la oportunidad y dice: estos dioses, ¿verdad?, han tomado forma de hombre y han venido a nosotros. La historia cuenta de que en estas ciudades que fueron fundadas por los griegos primeramente, se había corrido una leyenda muy antigua de que también ya anteriormente habían descendido los dioses del Olimpo y había quedado precisamente registrado en algunas columnas, como lo hacían dentro precisamente de la cultura griega, y había dos altares a estas divinidades paganas, Júpiter, ¿verdad?, y Zeus, o aquí, ¿cómo se le llama? Júpiter, Zeus y, Mercurio. Entonces la gente ve esto y los asocia inmediatamente. Pero sin embargo, ellos empiezan a hablar en una lengua que aquí está identificada como licaónica. La versión, ¿verdad?, que nosotros tenemos no es tan clara, pero en realidad en el original indica que era una lengua que Pablo ni Bernabé conocían. Si no empiezan a generar esto entre ellos, es como si nosotros fuésemos por ejemplo, no sé, yo pienso quizás aquí cerca de Miquilpan y que hablen, ¿qué es lo que hablan ahí? Ñañú. Y el único que me sé de Ñañú es mi nombre. Mi suegra, ¿verdad?, es de por allá y dice que Yeshua es Ñañú Juan. Yo se lo creo. Pero si una vez fui a una presidencia municipal a entregar producto para cloración de agua, y ahí estaban hablando mucho eso, ahí en Miquilpan, y no se entiende nada. Imaginen a Pablo y a Bernabé, ¿verdad?, viendo que la gente se alborota, empiezan a hablar entre ellos, llega a los oídos del sacerdote, llegan a presentarles toros para sacrificio, se dan cuenta de la intención de ellos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Los apóstoles Bernabé y Pablo rasgan sus ropas. ¿Qué era el significado de rasgar sus ropas? De rasgar su túnica. Esto tenía varias connotaciones. Cuando había una profunda tristeza, ellos rasgaban su ropa y lloraban, como sucedió en el caso de Job, que él rasgó sus ropas. Pero también cuando había blasfemia hacia Dios, rasgaban su ropa. Eso lo hizo también el sumo sacerdote frente a Jesús. Pero este sumo sacerdote
¿verdad? Cayendo en la falsedad y en la dureza de corazón de que lo que estaba diciendo Jesús era blasfemia, cuando Jesús decía la verdad acerca de él, pero también rasga sus ropas. Entonces, si ellos rasgan sus ropas, en este es precisamente sentido de que nosotros no somos dioses, nosotros no merecemos adoración que solamente le corresponde al Dios verdadero. El versículo número 15 dice: ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades, o que de estas vanidades se conviertan. ¿Qué vanidades? La vanidad de la idolatría. Aléjense de esto. Nuestra predicación va a llevar a alejarte de la idolatría. Y hermanos, cuando alguien ha dicho aceptar al Señor Jesucristo, nosotros debemos presentar el Evangelio de que solamente a Dios se le debe de adorar y que las figuras paganas, la idolatría en la cual ellos están sumidos, debe de ser erradicada de su vida porque es algo que no le agrada a Dios. Ellos le ponen aquí, o anuncian: yo quiero que se conviertan al Dios vivo. Y mencionan a eso, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La gente estaba en ignorancia en las épocas pasadas, según esto. Estaba en la ignorancia, pero hay algo importante que dice el versículo 17. Si bien, es decir, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, como lo afirma el Salmo 19. Vean qué dice el Salmo 19. Versículo 1, léanlo conmigo en voz alta. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahora, ¿qué es lo que da testimonio? Este argumento cosmológico es el argumento que alude a la conciencia de todo ser humano, haya recibido el Evangelio o no, de que la creación misma da testimonio de un Dios omnipotente. De un Dios omnipotente. Por eso Pablo dice que él no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, en otras palabras, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, Pablo, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, óiganlo hasta dónde llegaron, el cambio de actitud. Primero los quieren adorar y después los apedrean. Y llegan ahí, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, Ahora la realidad es que no murió, perdió el conocimiento. Pero rodeándole los discípulos para protegerlo, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora hay que ser atinados, hermanos. La verdad es que al estar estudiando esto, como les he dicho, a veces hay que estudiar algunas versiones. En un comentario que es un comentario que no, vamos a decirlo así, no es mucho de enfermedad, aquí mencionan que Pablo sí murió y que Dios lo resucitó. Si eso fuera, la palabra lo diría. Y dicen que lo resucitó, y además que se levantó como si nada después de ser apedreado. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que los discípulos, ¿verdad?, lo cubrieron, lo rodearon, y se levantó, pero no quizás
no se levantó con la fuerza de una persona que no haya sido herida. Simplemente tuvo fuerzas, pero iba maltrecho. Seguramente iba muy maltrecho. Cuando da su testimonio más adelante en el libro de Hechos, jamás menciona que Dios lo haya resucitado, pero sí menciona que fue apedreado, que fue herido, que fue amedrentado. Entonces él se levanta y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Sí salió, pero ha de haber salido muy maltrecho. Muy maltrecho. Quizás no le rompieron un hueso, pero estuvo a punto. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces, lo mismo sucede, al no mencionarse la isla de Chipre ni tampoco sus puertos, quiere decir que salieron de aquí y recorrieron por mar hasta este lugar. Ahora vamos a imaginarnos un poco esto. Ellos salen y llegan a Antioquía, pero su ánimo es el ánimo de quien está trabajando para el Señor, porque el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿A costa de qué? A costa de lo que vieron cómo sufrieron ellos mismos. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No quiere decir que somos salvos por las tribulaciones o por pasar las tribulaciones. No es la intención de escribir, sino la intención es, porque ahora somos cristianos, aprendan que las tribulaciones van a venir. Que las tribulaciones van a venir. Y versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo dado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Aquí vamos a terminar porque la otra porción la podemos estudiar como el informe que se va a presentar a la iglesia que nos envió. Pero dice la palabra de Dios que ellos, después de animar a los discípulos y además se constituyeron pequeños grupos o grandes grupos que son iglesias locales. Algunas aldeas no eran tan grandes, algunas no eran, vamos a decirlo así, de mucha membresía, pero ellos se encargaron de constituir ancianos en cada iglesia. ¿Qué es constituir? Es decir, que hubiese pastores reconocidos apostólicamente por Pablo y Bernabé para que la iglesia los reconociera a su vez como sus propios líderes locales. Ahora piensen en esos ancianos. ¿Cómo estudiaban las escrituras si lo único que tenían era en ese momento el testimonio oral? Era necesario que Pablo y Bernabé estuviesen muchos días capacitando, enseñando y edificando. Y los ancianos, vamos a decirlo así, tomando nota de lo aprendido. Y les aseguro que lo que realmente resaltaba era el Evangelio de Cristo. Era lo que tenían a la mano. Era lo que Pablo predicaba, a Cristo resucitado. Es cierto que después hubo problemas en las iglesias, por eso existen las cartas. Los problemas se dieron por falta todavía de una formación, de un proceso eclesiástico como nosotros lo tenemos aquí en la Biblia. A ellos no lo tenían, no tenían las cartas. Entonces todo eso, hermanos, siempre iba a causar, vamos a decirlo así, un paréntesis entre lo que se hace, cómo se venían haciendo las cosas y cómo se tenían que hacer de forma correcta. Y surgieron varios grupos, vamos a decirlo con fundamentos doctrinales fuertes, que a veces eran constituidos por el lugar o por el nombre de sus propios ancianos. Si esto les interesa, pues vamos a buscar, ¿verdad?, para poder tener la clase, pero esto sería una clase de la historia de la iglesia. Es interesante, pero muy interesante. Así que, hermanos, ellos constituyen estos ancianos, pero hay partes primordiales: orar con ayunos y encomendándonos al Señor
en quien había creído. Es lo que tenemos que hacer. Orar, ayunar, encomendar. Y esto de encomendar es decir, como quien te pone algo en las manos. Te lo pongo en las manos, Señor, para que tú actúes, ¿verdad?, a favor de ellos. Gracias a Dios por su palabra y vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y por hacernos entender, Padre, a través de estas lecturas, Señor, que bien podrían ser de forma más concienzuda, pero queremos, Padre Santo, aplicar lo esencial, lo importante, para entender que tú nunca dejaste, Señor, a tus misioneros, que siempre estuviste con ellos, que las situaciones que se habrían de presentar, Señor, podrían llegar a la hostilidad y podrían llegar incluso a acabar con sus vidas. Pero, Padre, tu Hijo Jesucristo lo había anticipado. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Que también, Señor, habrá persecuciones y hambres. Lo anticipó. Que seremos, Padre Santo, perseguidos por causa de su nombre. Él lo anticipó. Quizás, Señor, lo que nos está faltando a nosotros, Padre bendito, es tener, Señor, la convicción férrea de que, mi Dios, estamos puestos en este lugar con un propósito. No permitas que nos desviemos. Ayúdanos. Tenemos demasiadas herramientas. La Escritura está completa. Podemos tener acceso, Señor, a ella, aún de forma gratuita, y sin embargo, muchos que se dicen ser hijos tuyos no la conocen. Bendícenos y ayúdanos. Que se exponga, Señor, tu palabra de la forma en la cual, Padre, está presentada en la Biblia. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.